vamos a tratar un tema muy popular pero a menudo malinterpretado, el narcisismo. ¿Es bueno o malo ser narcisista? ¿Y qué significa realmente el narcisismo? Vamos a explorar lo que dice la psicología al respecto, pero más importante aún, vamos a ver cómo aborda el eneagrama este rasgo de la personalidad. Mi objetivo es intentar arrojar algo de luz sobre este tema, ya que el concepto a menudo genera confusión y es necesario abordarlo desde distintas perspectivas. Para ello utilizaré un vídeo de Roma Gallardo, quien a mi juicio ofrece un enfoque único y muy interesante sobre este asunto. Para aquellos que no lo conozcan, Roma Gallardo es un youtuber asturiano que ganó popularidad hace años gracias a sus entrevistas en la calle. Ya lo analizamos en un vídeo anterior donde lo identifiqué como un eneatipo 8 y sinceramente creo que no me equivoqué. Roma es todo un personaje, con una mentalidad crítica y particular. Ha dedicado tiempo a encontrar su paz interior, a reflexionar sobre sí mismo y a alcanzar una tranquilidad que muchos buscan. Además, me parece un ejemplo perfecto para entender cómo actúa y cómo piensa un eneatipo 8. Atentos, vamos a escuchar cómo una psicóloga nos ayuda a detectar a un narcisista. Hoy vengo con un tema... ¡Ay, la batería! Por el que me preguntáis a menudo, el narcisismo. ¿Y por qué nos interesa tanto esto de los narcisistas? Porque es que es el rasgo de personalidad que más está detrás de las personas que hacen daño a otras. No respetan las normas, se saltan los límites que ponen los demás y no se les puede llevar la contraria. El narcisismo está profundamente malentendido. Muchas veces se asocia el término narcisista con ser una mala persona. Si eres narcisista, eres un manipulador, careces de empatía, eres egoísta, vas generando daño a tu pareja y eres tan tóxico que la gente debe alejarse de ti. Pero el narcisismo no tiene nada que ver con eso. Ser narcisista no implica necesariamente algo malo, y mucho menos que seas una mala persona. De hecho, el narcisismo puede ser una herramienta valiosa. Como mencioné en un vídeo anterior, el narcisismo puede hacerte llegar muy lejos, si sabes cómo utilizarlo a tu favor. Por lo tanto, decir que el narcisismo es algo malo es en realidad simplificar demasiado una característica compleja y que a menudo resulta muy útil. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo detectarlos, porque realmente es un perfil que no te recomiendo tener en tu vida, a no ser que tú también seas narcisista, entonces a tope con ello. De hecho, a nivel estadístico, lo que se ha visto es que si bien un narcisista nos resulta muy atractivo de primeras, solemos romper con él en cuanto nos damos cuenta de cómo es. Lo primero de todo es diferenciar entre narcisismo y trastorno de la personalidad narcisista. Cuando hablamos de un narcisista a secas, no estamos hablando de algo ni malo ni bueno. Es simplemente un rasgo de la personalidad que puede manifestarse en mayor o menor medida en cualquier persona. Si te refieres a alguien como narcisista de manera despectiva, entonces estás utilizando mal el término. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es sencillamente un rasgo de la personalidad característico de aquellas personas que están enamoradas, por así decirlo, de sí mismas o que muestran un valor hacia su persona desmedido en comparación con el valor que encuentran en los otros. Se sienten seres especiales de alguna forma y que tienen mucho que aportar en comparación con lo que tienen que aportar los otros. Ellos se sienten superiores a los demás, puede ser porque se vean más atractivos o bien porque se vean más capacitados, o más inteligentes, o más merecedores de atención. Puede ser por cualquiera de estas cosas. No es lo mismo que tener una autoestima alta, ya que tener la autoestima alta no te hace narcisista. Para ser considerado narcisista, debe de existir un sentimiento de superioridad con respecto al resto. Yo valgo más que el resto por alguna razón. La frase clave es yo más. Yo soy más, yo tengo más, yo doy más, yo puedo más, yo lo que sea más. Y no, eso no significa que sean malas personas, ni muchísimo menos. Y el eneagrama lo explica perfectamente. El eneagrama te descubre cómo hay personas que de forma innata tienden a utilizar el narcisismo como mecanismo egoico principal.
No hay un consenso absoluto sobre cuáles son, pero en mi opinión, y esta es solo mi opinión, que no veréis en ningún sitio, se trataría de los eneatipos 2, 3, 4, 7 y 8, aquellos que tienen en mayor medida rasgos narcisistas. Y ni que decir tiene que cualquier eneatipo puede desarrollar rasgos narcisistas, pero serían estos 5 quizá los que tienen una predisposición natural. Y repito, esto no es ni malo ni bueno, simplemente son rasgos de personalidad. Veamos cómo se manifiesta el narcisismo en los distintos caracteres narcisistas: 2, 3, 4, 7 y 8. En el eneatipo 7, el narcisismo es una especie de yo soy más listo que el resto, soy más astuto que el resto y por eso logro siempre salirme con la mía. Yo soy más atractivo que el resto, yo soy más inteligente que el resto, yo soy más seductor, soy más divertido y por eso la gente se ríe conmigo. En el eneatipo 4 es una especie de yo sufro o he sufrido más que el resto. Yo soy más desgraciado que el resto. Yo me ofusco cuando no estoy recibiendo la atención que necesito porque tienes que atenderme a mí antes que a nadie. La gente me tendría que prestar atención porque yo me merezco más, porque lo he pasado peor. Y si no lo ves es porque soy el más desdichado y más incomprendido. En el eneatipo 2 es una especie de yo soy imprescindible en tu vida. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta? Yo soy tu ángel caído del cielo. Yo voy a ser la que resuelva tu vida porque yo soy la que sabe lo que tú necesitas y te lo voy a dar. Soy el príncipe azul que siempre esperaste. O soy la musa que guiará tu inspiración. Y es un privilegio que me hayas conocido. Estos mantras se repiten de forma inconsciente en estos caracteres. En el eneatipo 3 sería una especie de yo me lo he currado más y por eso tengo lo que tengo. Si tú no lo has conseguido es que eres un mediocre, no como yo que me lo he ganado con mi trabajo. Yo lo he conseguido todo con mi esfuerzo y si quieres lo que yo tengo tendrás que ser como yo. Yo voy en Falcon porque para eso soy presidente del gobierno. En el eneatipo 8 sería una especie de tú no eres nadie para hacerme a mí callar. Tú no eres nadie para decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Lo hago porque tengo todo el derecho a hacerlo. No tienes ni idea de con quién estás hablando. Yo no soy un blandengue como otros. Yo no necesito que nadie me regale nada. No necesito tu ayuda. El común denominador sería un sentimiento de superioridad con respecto al otro. Y vuelvo a insistir que cualquier persona puede llegar a sentirse superior al resto y desarrollar rasgos narcisistas. Por ejemplo, un eneatipo 5, 6, 1 o incluso un 9. Ser narcisista no está monopolizado por los eneatipos descritos antes, pero el resto de eneatipos, 1, 5, 6 y 9, no tienen tan interiorizados los rasgos narcisistas en su mecanismo egoico de forma natural. Pero sigamos. Estaría diciendo que una persona narcisista, madre mía, tiene una autoestima desmedida. Es decir, estas mismas personas después hacen vídeos para que tú eleves y trabajes tu autoestima, pero cuando conocen a una persona que es atractiva y tiene una autoestima, se supone que muy grande, porque son personas que se sienten muy bien consigo mismas, esa autoestima grande la calificarán de desmedida. Pasa de ser una gran autoestima a ser una autoestima desmedida. No es lo mismo narcisismo que autoconfianza. La autoconfianza es una valoración de uno mismo, pero sin el matiz de comparación con el otro. Yo valgo mucho, pero no porque los demás valgan menos. Sin embargo, en el narcisismo, yo valgo mucho porque los demás valen menos que yo. Porque el otro no puede y yo sí puedo. Porque el otro no sabe y yo sí sé. Porque el otro no es y yo sí soy. Esa es la diferencia clave. ¿Y por qué digo que esto no es necesariamente malo? Porque uno puede pensar que creerse superior a los demás es algo horrible. Pero si crees eso es porque aún no te has parado a pensar lo inmensamente útil que es ser narcisista. Y no solamente para el propio narcisista, sino también para los demás. Decir que creerse superior a los demás es algo malo es una frase buenista que no aporta absolutamente nada y que además está totalmente equivocada.
porque en realidad el narcisismo es una característica natural contra la cual los individuos narcisistas difícilmente van a poder luchar. Ese sentimiento de autoestima exacerbada está ahí por una razón, al igual que está ahí por una razón el mecanismo egoico del resto de eneatipos. En el caso concreto del narcisismo, este no solo les aporta autoconfianza, sino que además les abre innumerables puertas. Creerse superiores a los demás puede llevarlos a querer ofrecer lo mejor de sí mismos, precisamente porque sienten que son los más capacitados para hacerlo. El creerte superior a los demás va ligado a una sensación de que tienen una misión en el mundo. Es similar a la mentalidad de un superhéroe. Si tengo un poder que otros no poseen, entonces es mi deber usarlo para ayudar a los demás. Si soy más fuerte que aquellos que son débiles, tengo la obligación de entrenarlos para que puedan volverse tan fuertes como yo. Si considero que otros son menos inteligentes y yo tengo una mayor capacidad, es mi responsabilidad utilizar esa inteligencia para formarlos y ayudarlos a superar sus limitaciones. Y no es que los narcisistas tengan más valor que el resto, en absoluto, no estoy diciendo eso, sino que es esa falsa creencia de tener más valor que el resto, ese creerse que se tiene más que el resto, lo que les impulsa a ofrecer lo mejor de sí mismos a los demás. Es la forma que tiene su ego de actuar. Es algo natural en ellos y tiene sentido que sea así. No hay razón para rechazarlo, sino únicamente saber gestionarlo y utilizarlo correctamente. Nada más. Número 1. Muestra una seguridad, autoestima y autoimportancia desmedidas. Exagera sus cualidades, sus capacidades, te repite sus logros y las cosas que hace bien y además espera que se le reconozcan. Pero ojo, a veces esto se camufla con una falsa humildad e incluso con mostrar inseguridad, debilidad, problemas, para así entonces recibir confirmación, atención y validación. Algunos perfiles narcisistas buscan reacciones negativas en los demás, con tal de sentir simplemente que se les hace caso. Por ejemplo, montar pollos, dramas, enfadar, hacer conflictos, victimizarse, dar pena, mostrar síntomas, dolor. Victimizarse y dar pena. De hecho, si tú entras en su círculo exclusivo, te insistirá en que es porque tú eres especial. Eres especial. Esta chica, la pobre, no tiene ni de medio dedito de frente. Es decir, Desde luego ese narcisismo es fruto de un cóctel de muchísimas ideas mezcladas sin sentido alguno. Es importante destacar que es realmente fácil caer en errores, diagnosticar mal y confundir términos. Ser un buen psicólogo es en cierta medida un verdadero arte, y no basta con haberse sacado la carrera, como hemos visto en muchos otros casos. Por eso, al tratar temas tan complejos como es el narcisismo, debemos ser cuidadosos y cautelosos. No podemos permitir que se simplifiquen cuestiones tan profundas, porque corremos el riesgo de hacer más daño que bien. Baja empatía e instrumentalismo. En las relaciones, ellos son la prioridad. Sus sentimientos, sus pensamientos. A veces un narcisista se aprovecha de ti de manera premeditada, pero otras de manera inconsciente. A menudo en el discurso de estas personas se transmite la idea que el narcisista es alguien malvado y tóxico del que hay que huir. Decir algo así es tan pernicioso como sugerir que si un vecino no nos saluda o no nos da los buenos días, es alguien tóxico y hay que evitarlo. Estamos sacando las cosas del tiesto. El narcisismo no va ligado necesariamente a ser una mala persona. Sentirse superior no es algo inherentemente negativo. Es ese pensamiento lo que impulsa a muchos narcisistas con buenas intenciones a trabajar arduamente por los demás, a luchar, a pelear, a proteger, a seducir, a cuidar, a combatir, a sobrevivir, a ganar, a alcanzar metas, a salir victorioso.
Es el narcisismo lo que impulsa a muchas personas a querer inspirar y motivar a otras para alcanzar sus metas, para verse más atractivas, para ser más fuertes, para ocuparse de otros que no pueden salir por sí mismos adelante. En definitiva, a superarse día a día, a sentirse vivos, a sacarle el máximo jugo a la vida, a experimentar la intensidad, el amor, la victoria, la plenitud. A salir de esa zona de confort en la que estás únicamente esperando la muerte y a convertirse en seres realmente estimulantes, motivadores e inspiradores. Todo eso es lo que va ligado realmente al narcisismo y no el disparate de que si eres narcisista eres una persona horrible de la que hay que huir. Nada más lejos de la realidad. De hecho, mis mayores logros en la vida han ocurrido cuando me junté con personas de carácter narcisista. En lugar de ver al narcisismo como algo intrínsecamente negativo, es útil reconocer el gran valor que estas personas pueden aportar. De hecho, yo en otra vida me pido ser uno de los caracteres narcisistas, por ejemplo, el 8, que seguro que llego mucho más lejos que en esta. Lo que sería verdaderamente perjudicial sería utilizar ese sentimiento para convertirse en un villano, en lugar de en un héroe. Usar su sentimiento de superioridad para sentirse con derecho a hacer daño a los demás, aprovecharse o pisotear a los otros. Pero el simple hecho de creerse superior a los demás, ¿no veis que no tiene nada de malo? En resumen, el narcisismo en sí mismo no es algo negativo. Lo negativo radica en las acciones que una persona lleva a cabo, pero no en si es narcisista o no. Personalmente he tenido muchas experiencias con personas narcisistas. Por ejemplo, un buen amigo mío que en su momento me dejé engañar por él es de carácter narcisista. En mi familia hay varios caracteres narcisistas a los que quiero mucho. Y otra persona que también es muy cercana a mí tiene carácter narcisista y la admiro y la aprecio. Porque estos rasgos no definen a alguien como malo o bueno. Y sí, es posible dar 10 puntos para identificar a un narcisista, ya que estos tienden a seguir ciertos patrones de comportamiento. De hecho, en este vídeo explico los puntos más importantes para diferenciarlos de lo que es un psicópata, un sociópata y una persona tóxica. Porque no son lo mismo, aunque muchas personas creen erróneamente que son sinónimos. No lo son. Roma, el narcisismo dentro del significado tal existe. No, no existe. No existe. Los inútiles emocionales querrán convencerte de que existe. Y tú, si eres un inútil emocional, querrás reafirmarte en que existe. Pero no, no existe. Sí que hay personas narcisistas diagnosticadas. No, el narcisismo no existe. No, es un negocio más y no existe, no. No existe. Lo que pasa es que alguien que sea un inútil necesita creer que existe. Porque necesita acusar a alguien de sentirse mal. ¿Por qué Roma dice que el narcisismo no existe? Pues sencillamente porque la definición que están dando muchas personas y está siendo promovida por muchos psicólogos combina en una sola definición rasgos narcisistas con comportamientos psicopáticos, fusiona mecanismos egoicos de distintos eneatipos bajo un mismo patrón de conducta y lo adereza con un toque de maquiavelismo, creando la impresión de que el narcisismo es una patología propia de personas tóxicas de las que es mejor mantenerse alejado. Y así es normal que Roma nos identifique con un carácter narcisista, aunque lo sea. El narcisismo como tal existe, pero como hemos dicho, no tiene por qué ser algo negativo. En lo que Roma sí que tiene razón es como muchos psicólogos o incluso también influencers pueden estar confundiendo a la gente. Y esto ocurre porque se está distorsionando tanto los significados de las palabras que hemos llegado a un punto en que una persona ni siquiera sabe definir lo que es una mujer. El canal de Miguel dice, más de 200 víctimas de abuso narcisista he visto pasar por la consulta. Por lo tanto, víctimas ni una. Víctimas de sí mismas. ¿Vale? Ni una. Porque esas 200 personas que pasaron por tu consulta eran libres de coger la puerta e irse. 200 víctimas de narcisistas por tu consulta. O sea, pasaron 200 personas como esta chica que creen que eran víctimas de alguien estando libremente, decidiendo estar libremente dentro de una casa libre en la que podían entrar y salir de forma libre. Vete a reírte de tu tía, chaval. Es que hay un narcisista. No. Hay una persona en esa casa que no tienes por qué mirar. Abre la puerta y vete. Es una idea limitada y limitante pensar en términos de soy víctima de un narcisista.
Es mucho más beneficioso aprender a manejar estas relaciones de forma equilibrada y madura. Si tuviéramos que alejarnos de todos los caracteres narcisistas que conociéramos, nos quedaríamos solos, porque esta característica es mucho más común de lo que pensamos. Así que, por favor, me gustaría que dejáramos de ver el narcisismo como un insulto, porque no os podéis hacer a la idea de la gran cantidad de narcisistas que han aportado tantísimo al mundo y actualmente siguen siendo admirados y valorados. El verdadero problema del narcisismo es cuando esto se convierte en un trastorno, lo que puede hacer en todo caso que la convivencia sea más complicada. Y puede afectar más a quienes los rodean que a ellos mismos. Quizás si estas personas con trastorno narcisista notaran que su comportamiento les lleva a la soledad, reconsiderarían su actitud. Pero a menudo no sucede, porque la gente se siente atraída por ellos. Por eso es poco común que los narcisistas busquen terapia. Suelen ser las personas que conviven con ellos quienes lo hacen. Ahora bien, ¿cuándo realmente ser narcisista resulta negativo? Pues sencillamente cuando ese narcisista no sabe gestionar ni controlar sus rasgos narcisistas y ese sentimiento de superioridad depende en gran medida de la validación externa, de forma que si no se obtiene, la persona desarrolla un comportamiento o bien depresivo, agresivo o pasivo-agresivo. Si la necesidad de que le confirmen su falsa creencia de ser superior se vuelve tan intensa que al no conseguirla, la persona puede caer en depresión o bien sentirse frustrada o incomprendida o adoptar actitudes dañinas hacia los demás en un intento desesperado de obtener esa validación. Entonces sí podríamos hablar de un trastorno narcisista de la personalidad, que no es lo mismo que ser un narcisista a secas. No mezclemos ni confundamos los términos. Primer punto, un narcisista suele ser atractivo de primeras. Lo que te está diciendo es que la gente que normalmente acusan de narcisistas a otros se van a cubrir, se van a refugiar en hechos de que la otra persona estaría disfrazada con un aspecto atractivo y entonces justificas que tú hayas caído en sus redes. El narcisista puede efectivamente intentar influir en ti, pero el éxito de sus intentos depende solo de ti. Al igual que en un león su instinto es cazar, el narcisista actuará según su naturaleza. Y esto, como veis, no es ni malo ni bueno. Para la cebra no es lo ideal, pero para el león es sencillamente su forma de ser. En ese sentido, un manipulador puede intentar ejercer su influencia sobre ti, a veces incluso sin darse cuenta. Pero tú tienes la responsabilidad de mantener tu independencia y evitar ser influenciado, al igual que una cebra intenta no ser cazada. Si no actúas con rapidez, es importante que asumas la responsabilidad de las consecuencias. La gente narcisista son calificativos que tú das a gente que se comporta de ciertas maneras que a ti no te gustan y te hacen sentir mal y a lo mejor eres inútil emocionalmente y necesitas atribuir eso. Lo importante aquí es entender que no podemos ni debemos etiquetar a alguien de forma negativa por mostrar rasgos narcisistas, ya que se trata de un rasgo más de la personalidad. Y lo que realmente importa es cómo nos relacionamos entre nosotros, sin caer en la trampa de culpabilizar a los demás de nuestras propias incomodidades. Como elevado a su máxima expresión en un trastorno narcisista de la personalidad, recordarás este vídeo que hice de 3 claves para detectar a una mala persona. Ahí hablábamos de la tríada oscura de la personalidad. ¿Una persona mala siempre es narcisista? Según la psicología, para que una persona sea considerada realmente mala, tendría que exhibir efectivamente narcisismo, pero no de forma aislada, sino que además debe tener rasgos maquiavélicos y psicopáticos. Esto es lo que se conoce como la tríada oscura de la personalidad. Así que desde una perspectiva psicológica, el narcisismo por sí solo no te hace una mala persona. ¿Pero significa que ser narcisista te acerca más a ser una mala persona? Podría ser, pero no es algo que deba preocuparnos tanto, ya que ser narcisista no te convierte automáticamente en alguien malvado. Y este es uno de los mayores errores de percepción que existen.
Por eso quiero romper una lanza en favor de los narcisistas. Si de verdad queremos apreciar a las personas en su justa medida, valorar el estado de salud mental y comprender el comportamiento humano, debemos primero abandonar la idea de que los narcisistas son malísimas personas. Este es el primer paso para cambiar de perspectiva y acercarnos a una comprensión más profunda y justa del narcisismo. No todos los narcisistas se muestran seguros y altivos. Algunos se muestran de la manera contraria, con quejas, victimismo, pesimismo, debilidad. Exactamente, eso es cierto y depende del patrón de personalidad. Por ejemplo, un eneatipo 4 puede mostrar un narcisismo a la baja, creyéndose superior por sentirse inferior. El eneatipo 7 social puede expresar su narcisismo al sentirse superior por renunciar a su necesidad de gula. Estos son mecanismos egoicos y cada eneatipo tiene el suyo. Seguimos con el análisis maestro de un narcisista. Vosotros seguir fiándoos de psicólogos. Ser el centro de atención y que se le admire. El narcisista siempre hace que al final... Ahora le jode que una persona sea el centro de atención y se le admire. Segundo aspecto. El primero es que son atractivos. Tócate los cojones. El segundo es que tienen una autoestima desmedida. Eres demasiado feliz. Yo soy infeliz y no tolero que tú seas feliz. Básicamente es eso. Si se acicala mucho y tiene un buen aspecto, también es narcisista. Si va de víctima, también es narcisista. Y si a ti te parece que le gusta que la gente le admire, es narcisista. Y si es el centro de atención, también es narcisista. Todo es narcisista. Todo es narcisista. Todo. ¿Qué os pasa? ¿Y qué le pasa a esta muchacha? Aquí es donde entra la crítica a ciertos enfoques psicológicos. En el ejemplo que mencionamos, la psicóloga, sin pretenderlo, mezcla una serie de características negativas que una persona puede atravesar y las atribuye al narcisismo. Sin embargo, los que estudiamos eneagrama sabemos que cada reacción y cada comportamiento puede tener motivaciones muy distintas. Por lo tanto, creo que en este aspecto la psicología a veces queda muy limitada a la hora de comprender verdaderamente el comportamiento humano y genera una confusión al mezclar conceptos y querer conectarlos todos, en este caso, al narcisismo, ofreciendo una explicación fácil que puede convencer y tranquilizar a las personas más vulnerables, pero que quizá no conseguirá que salgan de su ciclo destructivo. El núcleo del narcisismo es validarse a sí mismo positivamente a través de los demás. O sea, validarse positivamente a través de los demás. Vale. El caso es que de un modo u otro, el narcisista necesita validación externa, ya que no hay una valoración interna y estable. Es como un agujero negro que necesita constantemente ser alimentado de confirmaciones externas. Es decir, primero dice, la autoestima de esa persona es desmedida. Y después dices, necesita validación externa. Ponte de acuerdo, hija mía. ¿Su autoestima es desmedida o necesita validación externa? Porque es lo contrario. ¿En qué quedamos, hija mía psicóloga? ¿Tienen una autoestima desmedida o les gusta dar pena? ¿Tienen una autoestima desmedida o son victimistas? ¿Por qué no te aclaras? Si mi autoestima está, como tú lo llamas, grande y perfecto, o sea, si está todo bien aquí dentro, no necesito tu puta validación. Necesito, a lo mejor, pues meterla en caliente. Y poco más. En esta ocasión tengo que darle nuevamente la razón a Roma. No estoy diciendo que la psicóloga quiera confundir a la gente. Estoy segura de que su intención realmente es ayudar. Pero lamentablemente creo que el mensaje que se transmite no es tan positivo como pretende ser. Es cierto que ciertos patrones de personalidad desarrollaron un mecanismo egoico que busca la aprobación externa. Y esto es algo natural en la neurosis de estos patrones. Del mismo modo que otros patrones tienen diferentes mecanismos en función de la configuración mental que se formó en la infancia. Esto es real, pero parece como si la psicóloga lo presentara como algo deplorable, cuando es algo totalmente normal en ciertas personas. El verdadero crecimiento personal en estos individuos es primero reconocer que esos mecanismos existen y aprender a controlarlos.
para que así no evolucionen y les dificulte para una buena convivencia y una estabilidad en su vida. No tiene más misterio. Entonces, mira, psicologuito, no me vengas a contar cuentos. Estoy de los psicólogos como tú hasta los huevos. Sois un fraude. El 90% sois un fraude. Y sois inútiles emocionalmente. No sois felices. Y como no sois felices, proyectáis frustración, vuestra frustración en el resto. Y reafirmáis al resto en su ineptitud emocional. Pregunta, ¿y el que no está en equilibrio es imbécil? Entonces, lo primero, ¿yo soy imbécil? Sí. Sí. A partir de aquí voy a equilibrar esto. Voy a manejar esto bien. Cuando esto esté bien, ya tendré tiempo de mirar a otros. Esto demuestra quizá una clara apertura de conciencia en Roma. Él ha comprendido a la perfección que la clave está en fortalecerse a uno mismo, en superarse, en enfocarse en el propio crecimiento personal, en lugar de proyectar el malestar en los demás. Roma es un gran ejemplo de cómo una persona con rasgos narcisistas puede ser admirada, equilibrada y razonable. Es alguien que ofrece enseñanzas valiosas, que está ahí para ayudar a sus amigos cuando lo necesitan y que ha logrado encontrar su propia paz mental. Además de querer compartirla con los demás, ha identificado problemas que afectan a nuestra sociedad y desde su experiencia quiere ayudarte a abrir los ojos y ver más allá. El que acusa a alguien de su malestar es diferente a que tú seas idiota y yo te diga, tú eres idiota. O tú eres chino, que no tiene nada que ver. Tú eres chino, o eres de Cáceres, o eres asturiano. Tú eres asturiano. No te acuso, estoy describiendo un hecho. Si tú eres un objetivo perfecto para alguien que te saque la pasta, te lo digo, pero a mí no me hace sentir mal. ¿Ves esta diferencia a una persona que acuse a otros de sus malestares? Edu, ¿aprendiste esta lección gratuita que te estoy dando? La diferencia entre acusar a otros de tus malestares y simplemente describir un hecho. Tú eres carne de cañón para alguien que te va a sacar la pasta, lo siento. Yo no me siento mal por ello, pero tú eres carne de cañón. Y si quieres te ayudo. ¿Entiendes ahora la diferencia, Edu? Aunque Roma lo ha explicado de forma un tanto confusa, lo que creo que quiso decir, y de forma muy acertada, es que no es lo mismo insultar a una persona que describir su comportamiento. Si tú dices que una persona tiene rasgos psicopáticos, no le estás insultando, simplemente le estás describiendo. Fíjate, cuando hablas con un narcisista, las conversaciones se centran en su persona y en sus asuntos. A lo mejor es porque tu persona es tan interesante como una zapatilla y tus asuntos son ver la isla de las tentaciones y TikTok. Es que me parece faltar al respeto. Lo que a ti te parezca es asunto tuyo, no mío. Tus juicios sobre el respeto y sobre lo que hay que tener respeto son tus juicios, los acepto. Eres libre, pero no me aburras a mí con lo que tú consideras que hay que respetar. Si te sientes faltar al respeto, es un asunto tuyo. Es que hay mucho inútil, indigente emocionalmente. Mira, Paula está diciendo, ¿no sabes hablar sin faltar? Paula, si tú te sientes faltada, tienes que hacerte un colacao y echarte a dormir. Es decir, si una persona es feliz y no quiere atender a tus putas mierdas y le aburres y no atiende a tus miserias y no alimenta tus miserias mentales, entonces tú dirás, tiene falta de empatía real. No, lo que tiene es una vida y no la quiere gastar escuchando tus mierdas. Roma en ocasiones puede comportarse ciertamente como un capullo, tener poca consideración, mostrar poca empatía, dificultades para ponerse en el lugar de los demás y sentirse más capacitado que el resto. Roma es una persona impulsiva, visceral, desapegada, descarada, diplomáticamente incorrecta y muchas veces impertinente, quien justifica su comportamiento con la idea tranquilizadora de que si alguien se ofende por lo que dice, la culpa es de esa persona. Y en parte tiene razón, porque en realidad eres tú, por mucho que te pese, el responsable de tu bienestar. Nadie tiene que cambiar para hacerte feliz, porque tu felicidad depende únicamente de ti. Y si Roma es todas esas cosas, no es porque sea un narcisista. En parte es porque posee el patrón del eneatipo 8, que le aporta todas esas tendencias. Así como para un 8 todos aquellos que están fuera de su círculo íntimo les importan cero, los que están dentro de ese círculo recibirán un apoyo incondicional. Un eneatipo 8 irá a muerte por quienes considera cercanos, los defenderá a capa y espada, estará ahí siempre que lo necesiten y será leal hasta la muerte. ¿Por qué?
porque así funciona este carácter. Y aquí es donde el conocimiento de las personas se vuelve fundamental. Cuando entendemos cómo es alguien, podemos respetarlo y no juzgarlo. El narcisismo es sencillamente otro rasgo más en él, pero no por intentar manipular, por ser seductor y todas esas pamplinas. Roma posee un sentimiento de superioridad con respecto a otros. Y es ese sentimiento lo que le provoca esa necesidad de transmitir lo que él sabe y lo que ha descubierto para que aquellos ofendiditos o blandengues lo entiendan y puedan empezar a convertirse en personas fortalecidas y felices. Sácate el dedo del culo, acepta que la gente se comporta como tú no puedes escoger porque son libres y entonces empezarás a ser feliz. Ese es el mensaje más bonito y más certero que nos intenta transmitir Roma. Si te sientes mal en casa con alguien, vete de esa casa y búscate la tuya. O échalo, si es la tuya, ¿vale? Ya os acabo de ahorrar 15 sesiones con un psicólogo. Si, como dice Roma, te resulta incómodo el comportamiento de una persona narcisista, puedes optar o bien por intentar resolver la convivencia de la manera más sana posible, o bien puedes optar, si no quieres lidiar con eso, sencillamente por alejarte, pero sin armar un drama o culpar al otro de ser de una forma u otra. Eso es asumir los problemas con madurez. Ese enfoque de culpar a los demás por su personalidad promueve un victimismo que es muy perjudicial, ya que no resuelve los problemas, sino que al contrario los acentúa. Fomenta la tendencia a tomar el camino fácil, que es responsabilizar al exterior de nuestro propio malestar, y esto va en contra de cualquier proceso de crecimiento personal. Como ya hemos explicado en otros vídeos, culpar a los demás y eximirnos de responsabilidad no es el camino adecuado si queremos sanar. La clave aquí es entender que nadie tiene por qué adaptarse a ti para ser como tú quieres. Es uno mismo quien tiene que cuidar de sí mismo. Eres tú el que debe decidir quién merece tu atención y quién no. No se trata de cambiar a los demás para que te agraden. No permitas que nadie te quite tu paz, tu equilibrio y tu bienestar. No dependas de nadie para ser feliz. Si tú sientes odio, recuerda que es un asunto tuyo. Yo siento algo, es asunto mío. Si tú sientes odio, si tú me escuchas hablar y tú, al escucharme, o al escuchar a Pepito Grillo, o al estar en tu casa pensando, sientes odio, recuerda, el odio es un asunto tuyo. Tienes un asunto que resolver porque sientes odio. Aquí Roma vuelve a acertar cuando menciona que el odio está dentro de uno mismo, porque es la propia persona la que genera ese sentimiento. Hay un cuento que me gusta mucho y quiero compartirlo porque creo que ilustra perfectamente esta idea. Se cuenta que un hombre, llamémosle Luis, entregó una canasta llena de basura a otro hombre, llamémosle Marcos. Marcos sonrió, tomó la canasta, la vació, la lavó, la llenó de flores y se la devolvió a Luis. Sorprendido, Luis le preguntó: ¿por qué me has dado flores si yo te di basura? Marcos le respondió: porque cada uno da lo que tiene en el corazón. Este cuento nos enseña que la manera en que respondemos a las acciones de los demás revela mucho sobre lo que llevamos dentro. Por eso, cuando respondemos a un insulto con otro insulto, estamos cayendo en la misma bajeza moral que la persona que nos ha ofendido. Es natural pensar que tenemos derecho a devolver un insulto cuando alguien nos agrede, pero en realidad el verdadero crecimiento personal se encuentra en otra dirección. Puedes defenderte sin caer en la venganza, y aunque al principio pueda parecer difícil, te aseguro que es posible. Este enfoque no solo te libera de ese ciclo destructivo de odio y resentimiento, sino que también te aporta una paz mental que es invaluable. Así que la próxima vez que te encuentres con una situación así, recuerda que no es lo que recibes, sino lo que decides devolver. La paz y el bienestar interior vienen de saber elegir responder con lo mejor que tienes en el corazón. Y eso te hará crecer más de lo que puedas imaginar. Efectivamente, el que no tiene equilibrio es imbécil.